Esta mañana quiero hablar de tres temas que en mi opinión son destacables en el contexto nacional, incluso internacional. Uno de ellos es la deuda de los estados de la República que cambiaron de gobernador. El otro tiene que ver con la deforestación, entender el fondo. Y el último tiene que ver con el túnel del tiempo en materia de energías en nuestro país. En el tema de deuda, revisando el periódico financiero, veía una estadística que llama la atención, es interesante. De los 15 estados donde hubo cambio de gobernador, 10 estados presentan números negativos en materia de endeudamiento. Y estoy hablando de la deuda que consigna el periódico Financiero, después de un análisis de lo que es la deuda formal, la deuda oficial. Esto no significa que haya un chorro de deuda por ahí en los cajones de proveedores y de otras cosas que no son parte de la deuda soberana de cada entidad, ya sea con el gobierno de la República, con la banca y todo lo que está documentada. Y aquí destaca que solo 5 de los 15 estados donde hubo elección están reprobados o están en negativo. Baja California es el más elevado, incrementó su deuda Jaime Bonilla 35.9%. En el caso de Nuevo León es el segundo más endeudado en esa gestión, el Bronco con 18%, y posteriormente viene Nayarit con un más modesto 14%, le sigue Sonora con un 5% real, y finalmente Nacho Peralta con el 0.2%, prácticamente no tuvo deuda. Esos son los negativos. La gran sorpresa es que el resto de los estados, Michoacán, Zacatecas, Baja California Sur, Guerrero, Campeche, San Luis Potosí, Tlaxcala, Querétaro y Chihuahua, todos redujeron su deuda de cuando ellos entraron a cuando salieron. Destaca definitivamente de manera sorprendente Querétaro, que se quedó con cero deuda. El nuevo gobierno que entra no tiene deuda. Fíjese qué interesante encontrar un estado que no tenga deuda. Después le sigue Guerrero, a pesar de todos sus problemas con el crimen organizado y con las organizaciones sociales, las manifestaciones, el Salgado Macedonio, Juanitos y cuanta cosa. Guerrero redujo su deuda en 51.7%. Luego le sigue Zacatecas, luego le sigue Sinaloa. San Luis Potosí también redujo su deuda considerablemente, un 26%, Michoacán en el 11%, y finalmente Tlaxcala salió tablas. La redujo cero, pero tenía cero. Entonces está empatado. Entonces ese fenómeno es interesante ponerlo porque después se magnifican las cosas. Se habla de que no pueden funcionar los estados porque están sumamente endeudados. Sí, pero no es en todos los casos. Y eso es una buena noticia desde el punto de vista de que el país debe seguir avanzando. Cuando sea conveniente obtener financiamientos que no sean para gastos corrientes, sino para inversión o para programas que realmente van a multiplicar recursos o van a dejar algo desde el punto de vista económico, pero también social, pues adelante. Otro tema no menos inquietante o preocupante es el de la deforestación. La Procuraduría Federal del Medio Ambiente, la Profepa, pensé que ya no existía, la verdad. No había escuchado en estos 4 años la existencia de la Profepa, como que desapareció así ahora sí que del medio ambiente. Señala oficialmente que tenemos ya 313.500 kilómetros, dice nomás, 313.000 kilómetros de áreas forestales ya deforestadas por la tala clandestina relacionado con el crimen organizado. Y aquí vienen las cosas que a veces son incomprensibles. Dicen que hay 122 áreas críticas que las tienen totalmente definidas e identificadas, que representan el 15% del país en México, y no va a creer usted que está planteando la Profepa. ¿Qué es lo que dice que se requiere? La presencia de las fuerzas de seguridad pública, llámese Guardia Nacional, llámese Secretaría de la Defensa Nacional, las policías federales,
la presencia del gobierno federal, dice la Profepa, que también es federal, es lo que hace falta para ayudar en la inspección de las áreas deforestadas y la sanción posterior, ya que en su gran mayoría, de acuerdo a lo que detectan ellos y sus inspectores, es que es provocada por el crimen organizado. Dice nomás qué contradicciones tan lamentables tenemos en nuestro país, pero son de la vida real. Todos sabemos que la Secretaría de Defensa Nacional, o sea, los soldados y la Guardia Nacional, pues están ahí como pintaditos, como de adorno, diría el presidente algún día, están como floreros, porque tienen la orden del jefe supremo de las Fuerzas Armadas, que es el presidente de la República, pues de dar abrazos y no tirar balazos. Entonces, al no tener órdenes de atacar, de disparar, de proceder, de aplicar la ley y la Constitución, al tener órdenes de mejor abrazar, platicar, dejarse insultar, aguantar vara, a hacer otras cosas, dedicarse a la construcción de aeropuertos o del Tren Maya, o no sé, al rato van a andar de banqueros. En serio, qué patético es que el gobierno federal, un área, el área de medio ambiente, le diga a otra área, que es el área de seguridad, que por favor, que hay que detener al crimen organizado en materia de deforestación. Y un tercer tema que se va al ámbito político es el que se llama el túnel del tiempo. Me llamó mucho la atención esta expresión que hace Manlio Fabio Beltrones, conjuntamente con otros exdirigentes nacionales del PRI, que tuvieron un foro en el periódico Reforma, que el foro fue ayer y se publica hoy en ese periódico, y ahí está en YouTube y en todas las redes sociales. Dice que no se puede ni se debe de estar en contra de lo que está sucediendo en el mundo, dice Beltrones. Apoyar la reforma energética por parte de los diputados federales del PRI significa la extinción del PRI. Es un tema que me queda muy claro, es algo que he venido repitiendo. De hecho, dije que si los diputados federales votan o apoyan esta contrarreforma energética, que tiene varias connotaciones, que me apunten para renunciar, para salirme automáticamente del PRI, porque ni siquiera va a merecer mandar un escrito, no vale la pena. Es un suicidio, honestamente, pretender hacer eso. Por eso parte de las expresiones en ese foro fue que resulta sumamente peligroso meternos en el túnel del tiempo para regresar a 1960 en el contexto del año 2021. Es decir, 61 años después, estamos queriendo regresar a lo que se hacía en 1960, que es el monopolio de la Comisión Federal de Electricidad, que es el monopolio de petróleos mexicanos, que es el querer eliminar la libre competencia, la generación de energía eléctrica privada y sobre todo ecológica, es decir, limpia y más barata. Ese es el coraje. Ya como conclusiones en este último tema, debo decir lo siguiente. Pues primero que hay un fondo ecológico. El fondo ecológico es el cambio climático y el calentamiento global. Diría un cómico mexicano, Eugenio Derbez, que alguien explique, bueno, yo diría que alguien le explique a la gente que toma las decisiones qué significa esto de el cambio climático y el calentamiento global, por el amor de Dios. El fondo económico significa que hay una energía actualmente en México con inversión extranjera, con grandes utilidades en el mundo de la economía global, que son las que le están haciendo ruido al gobierno federal y está dispuesto a luchar contra ellas. El fondo político es que se pretende volver en el túnel del tiempo al monopolio de la Comisión Federal de Electricidad, al monopolio de Pemex. Se habla de crear Litio-Mex o apropiarse del litio de parte del Estado, cuando pudiera pues tan solo cobrar impuestos, poner aranceles, poner reglas, lo que sea necesario, y buscar el beneficio de los mexicanos. Y el fondo tecnológico, y ya para concluir, pues es algo muy comprensible, ya como parte del siglo XXI, casi le diría en la era de la pandemia, ahora en el pleno 2021, hay que ir contra esta reforma que se pretende instrumentar
por el Ejecutivo, del apoyo de su bancada y su grupo en la Cámara de Diputados principalmente, y desde luego en el Senado por ser reforma constitucional, tiene un fondo muy claro. Va contra las energías limpias, va contra las energías no contaminantes. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? El fondo tecnológico es que las energías limpias, contradictoriamente a las energías sucias, son más económicas, pero además son renovables, son para toda la vida, son para siempre jamás. ¿Cómo la ve? Qué interesante a veces cuando los temas se ponen en el contexto de hacia dónde vamos. Por eso el túnel del tiempo es interesante conocerlo, pero al final hacia dónde vamos para adelante, no hacia dónde vamos para atrás. Con eso me quedo. Saludos, que tenga bonito día, gracias por escucharme.